Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de Magazine Diabetes, donde queremos conocer historias que merecen ser contadas. Hoy va a ser una historia diferente, porque no vamos a hablar solamente de diabetes, vamos a hablar de inclusión. Vamos a hablar de una asociación que hace una labor preciosa y que además yo conocí pues precisamente en una ponencia donde presentaba Los sueños no tiene encima, hace poquito. Está con nosotros Cristian Rodríguez Morales, de Ibilki. ¿Qué tal estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues aquí encantado con este espacio que nos brindas. Bueno, gracias a ti por aceptar esta invitación. La verdad es que, como he comentado, para mí fue toda una sorpresa, una grata sorpresa poder conocerte en Verango, hace unas semanas, que acudiste a la Ujú. presentación. Y siempre, yo siempre comento, ¿no? Que de una ponencia o de un evento se puede conocer a gente muy interesante y que estaba segura que podías aportar mucho en este espacio en el canal de YouTube. Así que, si quieres, preséntate un poquito y presenta a Ibilki. Bueno, pues no hay mucho que contar. Bueno, mira, tenemos una asociación que comenzó como una asociación cultural en el cual pues queríamos unir un poco el tema de la montaña, pero estaba un poco vinculada más al tema multicultural por el tema de que yo soy una persona migrante y pues me muevo en ese círculo. Eh, yo siempre me ha encantado la montaña y quería vincularlo de alguna manera. Y en el momento que comenzamos a trabajar, pues nos dimos cuenta de que muchas de las personas que venían de afuera no encontraban el espacio en los clubes de montaña eh, que habían aquí en Euskadi. Primero por desconocimiento, obviamente. Segundo, también por la manera de cómo hacer la montaña, porque la gente de Latinoamérica, o por lo menos las que yo conozco, buscaban como más temas de convivencia, no subir la cumbre, bajarla lo más rápido posible, sino querían compartir, ir a conocer personas y bueno, estar en la naturaleza, ¿no? Primaba también más que nos gusta tanto la montaña que mientras más tiempo estemos ahí, pues mejor, así que no tenemos ninguna prisa. Pues las personas chocaban con los clubes por lo mismo, ¿no? Porque todo era una carrera, todo era un tipo de competencia y no encontraban ese espacio. También había un toque de cierta discriminación porque, porque no vestíamos igual, porque decían, bueno, pues es que tus botas no son Gore-Tex, no puedes hacer esto. Sin embargo, muchas de las personas con las que trabajamos venían de entornos rurales muy complicados bueno, su manera de moverse en el monte es mucho más natural y lo hacen con mayor seguridad independientemente del equipo que usaban. Yo también ya había trabajado temas de discapacidad antes de crear Ibilki y también era una idea de irlo a incluir en esto. Y se dio de manera natural, porque de repente aparecieron personas migrantes que tenían algún tipo de discapacidad. Y fue un choque muy grande al saber de que eran personas, te estoy hablando de personas ciegas totales o con movilidad reducida, que en las instituciones grandes que las personas tienen aquí de como de visión de quienes trabajan en el tema, no las podían atender porque en sus estatutos no contemplaban trabajar con personas de fuera. Fue como que, ¿pero qué me estás hablando? O sea, fue algo muy chocante, ¿no? De hecho, instituciones grandes, tengo muchas amistades ahí y ven bastante mejor que personas que no ven nada, que por ser de fuera no las atienden. Entonces, pues de manera natural se fue mezclando un poquito, fuimos metiendo todas las personas que se nos acercaban, nos decían, pues sí, puedes venir tranquilamente. De repente, no sé, aparecía una chica y decía, oye, ¿y tienen salidas para gordos? Decía, yo, pues no, Leo, pero te puedes apuntar, Leo, vente. Y así, poco a poco, pues la gente nos fue conociendo y del boca a boca también nos iban mandando. Decía, oye, ve aquí que seguro que te va a gustar. Y bueno, así ha ido creciendo el tema.
Sí que fundamos Civilki en 2015, pero previamente a eso ya trabajábamos. Las personas que solemos guiar así, pues yo personalmente tengo casi 20 años de trabajar en el tema de inclusión en la montaña con proyectos con personas sin techo, por ejemplo, y bueno, con todo tipo de discapacidades. Pero la visión que le damos un poquito es de hacer la inclusión en el sentido de que, por decirte algo, si hay una persona que tiene una discapacidad intelectual, pero vemos que es muy capaz de guiar a una persona ciega, por decirte algo, pues le damos a las herramientas, se lo enseñamos y le hacemos parte de las salidas. Entonces, no solamente vienen como usuarias, sino pues también como a modo voluntariado. Y bueno, es un proceso que se va pues a ir renovando poco a poco, porque al final yo creo que ese ha sido como el gancho, la gente nos busca y ha sido como muy fiel a la asociación también, porque tienen años y siguen viniendo, nos siguen proponiendo cosas y nosotros es que no les decimos no a nadie. Y ahí vamos viendo cómo vamos metiendo a todo el mundo en la montaña. Bueno, pues muy bien, pero me ha llamado mucho la atención lo que has comentado, que yo nunca lo había pensado, la diferente forma de vivir que pueden tener una persona de fuera, de vivir la montaña, ¿no? Yo creo que cada uno la vivimos de una forma diferente, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo y creo que cualquiera de los que nos estén escuchando también. Pero es verdad que me llama la atención esa diferencia, ¿no? Y yo también me he encontrado a veces la competitividad, ¿no? Quizá excesiva. Cristian, ¿me ves? Sí, sí, te veo y te escucho perfectamente. Vale, perfecto. Vale, pues también he podido ver esa competitividad y la verdad es que tampoco caso con ella, ¿no? No la comparto. Mi forma de vivir la montaña es bastante a lo que tú has expuesto, ¿no? Es un camino, es una forma de conocer a personas, también de escuchar lo que nos rodea, de observar el paisaje y de escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Y no tan importante la cima, ¿no? Precisamente es pues todo lo que el camino que lleva hacia ellas. Y me llama la atención, ¿no? Ese choque cultural con el que pudisteis encontraros, ¿no? Y también lo que has comentado, ¿no? Ese rechazo en algunos lugares, me imagino, por ser una persona de fuera o por algún tipo de discapacidad o pues, de patología, ¿no? Quizá va muy unido también al desconocimiento, ¿no? El desconocimiento, la falta de empatía, ¿no? Y de lo que hablábamos justo antes de la entrevista, que era que se habla mucho de inclusión, pero quizá es una palabra vacía para muchas personas, ¿no? Escasa de Sí. contenido de todo lo que significa. Siempre, bueno, en las salidas es que tenemos salidas cada fin de semana, dos o incluso hasta tres salidas en el fin de semana, y en todas siempre hay una pequeña pelea con más de alguien que no pertenece al grupo. Eh, no sé, cosas que igual no lo hacen a propósito, con ganas de herir ni nada, pero hay muchos comentarios que hieren bastante. Mira, la semana pasada veníamos un grupo, venía personas locales y también del grupo, de nuestro grupo, tanto locales como migrantes, refugiadas, y etcétera. Veníamos caminando en un monte, pues hablando, charlando y súper bien. Y a la contra, pues venía otra persona y cuando nos vio hizo como un gesto, así como que qué bonito ver diversidad en la montaña. Pero lo primero que se le ocurrió fue decir, ¿qué? ¿Han abierto la frontera? Y nos quedamos así como, que igual no la hizo con mala intención, pero es que son comentarios que todo el tiempo estamos recibiendo. Ya. Y en el caso de la discapacidad, también nos pasa muy seguido. A veces usamos herramientas como una barra direccional, por ejemplo, pues con la que nos ayudamos a guiar a una persona. De repente hay personas que pasan y nos dicen, oigan, hagan espacio, están estorbando, que la montaña es para todos, nos dicen todavía. Y es como que, pues sí, precisamente, no estamos trabajando para ello. Y no sé, es que tantas peleitas, eh, no sé, te puedo contar miles de experiencias, que todas las salidas tenemos algún hándicap de estos, desde, no sé, que se nos atraviesa un perro
y le decimos a las personas, oye, ¿puedes atar a tu perro? Disculpa, y se enfadan. Dicen, no, que aquí ¿Por todos qué? somos ¿Por tener libres. que llevarlo atado en un momento determinado? Bueno, pues Sí, tampoco pasa entonces nada, ¿no? ya le digo, mira, lo que pasa que vamos a personas ciegas y, le digo, y puedes provocar una caída o algo. No. Entonces ya se quedan como, "Ah, perdón, pero siempre al principio es como, no sé, siempre las personas como que van a lo suyo, ¿no? Van en su burbuja, cualquier cosa Exacto, diferente que vean exacto. les choca. Sí. Y, y bueno, precisamente lo que comentabas, el tema de la inclusión, pues ahora se vende mucho, yo creo que también por el tema de que hay subvenciones, de que si dices que eres inclusivo, pues te van a dar más puntos para los proyectos, pero la manera en que lo arman dista mucho de lo que es inclusión. A nosotros nos suelen llamar, mira, ahora justamente estamos en una organización de una actividad y era una carrera de montaña, y han dicho, bueno, la vamos a hacer inclusiva, haciendo aparte en otro horario una salida más pequeña que sea más fácil, con mucho asfalto, como así, para que no se canse. Entonces le digo, vea, para comenzar, o sea, de nuestro grupo hay personas que han subido 6 miles, que pues tienen una técnica muy superior, que van a participar. Le digo, no tienes por qué venir a decir que inclusivo es eso. Eh, para comenzar ya está separando, ¿no? O sea, vamos a Ya hacer, está, sí, sí, está dando por sentadas cosas que no son así, ¿no? sí, sí, sí. Sin ni siquiera mostrar realmente pues un interés real, ¿no? Sí. Simplemente, Y mira, te lo luego, pongo más fácil para que claro, puedas, ¿no? y luego hacen la ruta y bueno, ya nos invitan a nosotros a revisar la ruta. No nos toman en cuenta para crearla, sino para ir a revisar lo que ya han hecho. Y les digo, mira, aquí, acá puede haber problemas por esto o aquello. Entonces, la salida que nos dicen siempre es, ah, bueno, pues entonces que no se apunten si no pueden. Entonces le digo, ¿cómo puedes vender algo inclusivo si no estás dando como las herramientas ni opciones ni nada, ¿no? Y eso es constantemente todo el tiempo. Y eso, a veces, aquí, no solo aquí, en todo el mundo, creo que cuando se usa la palabra inclusión, lo que quieren hacer es como montar un circo para tener visibilidad. Y eso, tener visibilidad de la empresa, de la marca, y ahí se acabó. Y como se Una arregle, pues pancarta publicitaria, ¿no? sí. Una llamada publicitaria, pero que realmente no, sin fondo, ¿no? Sin Sí. realmente entender lo que significa la inclusión. ¿Qué es Y para Cristian y últimamente, qué es para perdón, Ibilki la te quería inclusión? comentar Perdona, sí. una cosita más, que últimamente también es como está de moda que en una actividad que se llama inclusiva, que vemos que no es, suelen poner a personas referentes, personas populares, ¿no? ¿No? Famosos, que van al frente. Y bueno, en parte está bien, ¿no? Porque le da visibilidad a los proyectos, pero también invisibiliza el trabajo que vienen haciendo las asociaciones que tienen años y años de hacer actividades, las personas mismas que participan también, porque en el periódico va a salir solo la persona famosa. Ah, este llevó a 5 con él a no sé dónde, y ahí está, o sea, ni mencionan los nombres de los demás ni nada. Entonces, hay mucha tela que cortar en el tema de la inclusión. Así es, en todos los aspectos, ¿no? Lo que tú comentabas. Y eso, la inclusión la escuchamos, pero realmente vemos inclusión en el mundo. Qué es para Cristian la inclusión? Pues para nosotros yo creo que la manejamos con el tema de la convivencia, de compartir. Si vamos a hacer algo a que le llamamos inclusivo, es en la montaña, por ejemplo, pues poner tener un propósito, pero en que se haga en conjunto y todas las personas tengan la misma meta, intentando que el camino también sea el mismo. Ya en la montaña a veces pues ya hay Mm. ciertas cuestiones que pueden cambiar y ahí pues ya se pueden tomar otras decisiones, pero el punto es partir de que vamos a hacer algo juntos y vamos a hacer lo mismo juntos, no solo vas a hacer tú una partecita porque el resto no puedes hacerla, ya voy yo a hacerlo, a sacar las glorias del resto. Pues mira, te voy a contar una experiencia que tuve hace muchos años en Galicia
con varias asociaciones de Pontevedra. Yo para mí sí que fue una experiencia inclusiva, precisamente, ¿no? Y muy llamativa y que muchas veces la he comentado, ¿no? Eran diferentes asociaciones de Galicia, una de ellas eran de nenos y nenas con diabetes, de niños y niñas con diabetes, pero había otros con patologías de ELA, autismo, diferentes historias, ¿no? Había gente con trasplantes, etcétera. Bueno, pues se juntaron todos ellos para hacer parte del Camino de Santiago portugués, ¿vale? ¿Cuál era el objetivo? Lo que has comentado, todos en equipo disfrutar cada fin de semana que se reunían para hacer esa ruta, pero teniendo en cuenta al compañero o compañera. El que no podía caminar, uno tiraba de la silla, el otro, el que no podía ver, le guiaba, el que tenía la hipoglucemia porque tenía diabetes, le acercaban un gel o paraban un rato, etcétera. Iban aprendiendo unos de otros. Esto lo organizaron asociaciones, pero la idea salió sobre todo de mamás y papás con niños y niñas, ¿vale? Llegaron a Santiago, que además recuerdo que me invitaron a la última etapa para recorrer con ellos, y yo me emocioné muchísimo, porque es que, claro, llevaban ya muchos días caminando y el último día se veía que los niños y niñas no veían al niño con autismo o a la niña con diabetes, no, era Miriam, Pablo, Azucena, sus amigos y amigas que habían compartido el camino y habían llegado juntos a Santiago. Lo que consiguieron esos padres y esas madres, yo de verdad que me quito el sombrero y lanzo aquí un mensaje a las icastolas y a los colegios, por favor. Eso para mí, por lo menos luego me corriges, Cristian, pero a mí eso me parecía inclusión, porque realmente habían aprendido. Sí, es lo que digo, ya el hecho de llamarse por sus nombres, porque ya sabe que él Claro, es, pues, ella es María, él es Juan, pues eso hace de que han convivido, tienen, bueno, es una persona más con la que están conviviendo, sí. Y lo que dices, no, no es el de la silla, ¿no? No, no es el del que viene en la barra, sí. eso es. Sí que también nosotros al principio intentábamos, desde un principio teníamos en cuenta de que cuando el grupo era como muy grande se iba perdiendo también eso, o sea, esa convivencia. Entonces comenzamos a plantearnos de que las actividades fueran más reducidas, con 15, 20 personas como más, porque ahí sí aprendes a convivir. Es como vas a un concierto donde hay 50.000 personas y no conoces a nadie, igual a uno, pero estás en una fiesta con 8 personas, terminas conociéndolas a todas. Pues en la Claro. montaña creo que es lo mismo, sí. Bueno, Y sí, yo en la montaña por lo menos sí he encontrado convivencia, ¿no? Yo, por lo menos lo que he visto, ¿no? Lo que he podido vivir, creo que es un lugar donde invita a la convivencia y que además tienes que ser muy solidario y empático con los de alrededor, porque allí quien gana es la montaña, ¿no? Allí sí. el poderoso es la montaña. Nosotros hemos tenido experiencias en Guatemala, tuvimos una experiencia que fue muy, muy complicada. Bueno, yo soy de Guatemala, iba de viaje a visitar a mi familia y siempre pues hacemos alguna actividad. Y tengo unas personas que eran tres chicos ciegos que querían subir una montaña muy específica. En Guatemala es poco complicada, se le llama Catenango, tiene más de 2.000 metros de desnivel, más o menos, y bueno, es alta montaña. Casi es por 10 metros no es 4.000, pero, pero bueno, justamente los días que yo llegué hacía mucho viento, estaba entrando una tormenta y así. Entonces, pues se los planteé y les dije, mira, podemos seguir, acercarnos, ver un poquito y si vemos que está tan complicado, pues nos damos la vuelta, no pasa nada. Y así lo hicimos, estuvimos incluso cambiando de fechas y bueno, hicimos un montón de cosas. Al final fuimos a la montaña y en el camino se nos fueron uniendo más grupos, también de personas que no conocíamos, que se iban uniendo. Pero resultó de que es la parte que te digo, donde va tanta gente, a veces muchos quieren ayudar, pero o no tienen el conocimiento o Claro. sí. Y pasan cosas muy raras. Por ejemplo, yo venía con una chica
venía atrás de mí y ella no puede ver. Pues, veníamos hablando y así, que no sé qué, pero de repente estaba como muy callada. Y había una persona de otro grupo que le venía hablando. Y yo que volteo a ver y le había llenado la cabeza de flores y le venía diciendo que eres guapísima, que no sé qué. Y yo le digo, pero ¿qué estás haciendo? Es que para que sepa que es guapísima, que no sé. Y le digo, mira, no sé qué tienes en la cabeza, le digo, pero disculpa que esto nos tienes que dejar a nosotros, por favor, estás interfiriendo. Y así, todo el tiempo, había muchas interferencias. Llegamos a un punto donde el tiempo estaba muy, muy complicado y hablando con ellos les dijimos, oigan, la estamos disfrutando, vamos bien y yo creo que si seguimos, esto no va a salir tan bien como pensábamos y pues mejor lo vamos a estropear. Los otros grupos nos insistían en que siguiéramos y les dijimos, no, no vamos a subir, le digo, no. Habían vientos huracanados, más de 150 kilómetros por hora, Mm. y los otros grupos decidieron seguir. Nosotros nos dimos la vuelta y bueno, ya bajando del volcán, ya muchísimas horas después, 10 horas así, comenzamos a bajar y venían personas del pueblo preguntándonos, ¿habían visto a tal y tal grupo? Digo, sí, es que hay un problema, están perdidos y están llamando, que necesitan ayuda y no se puede subir. De repente llegamos hasta abajo y nos dice, ay, ustedes son los sobrevivientes de la montaña. Y los sobrevivientes, dice, sí, es que han fallecido ya, tenemos confirmadas personas fallecidas. De los grupos que nosotros veíamos, 12 se perdieron y 6 fallecieron por hipotermia. Uf, Sí, y nosotros pues en algún momento pues coincidimos y eran personas que te digo que iban con aquello de la cumbre, la cumbre, la cumbre, y insistían que nosotros también lo hiciéramos. Entonces fue una cosa un poco dura. Sí que también salimos en los periódicos, a mí me entrevistaron en la tele y nos pintaban así como los sobrevivientes del volcán. Y le decía, no nos llames sobrevivientes, le digo, si nosotros la pasamos súper bien, o sea, disfrutamos del tiempo, había frío, había mucho viento, pero lo hicimos de una manera, pues, no sé, exacto. segura. Sí. Y, Eso es. y nada, pues nosotros no teníamos ninguna idea de que algo estuviera pasando mal a alguna persona ahí, y bueno, fue algo bastante complicado. Eh, ¿A qué voy con esto? También el tema tanto de la montaña como el de la discapacidad se suele como dramatizar demasiado. Y yo creo que en el caso de nosotros, bueno, de Ibilki y de muchas asociaciones que conocemos, como que nuestro objetivo es desdramatizarlo, ¿no? O sea, ver la montaña no como aquellas luchas épicas, ¿sabes? ¿No? Es un punto de encuentro donde podemos ir a convivir y pasárnosla bien, ¿no? Obviamente los momentos malos es el esfuerzo y esto, pero pues que eso también se disfruta. Muy claro, pero es que estoy muy de acuerdo en lo que comentas, ¿no? La montaña es un viaje y hay que disfrutarlo, pero hay que disfrutarlo desde el momento en que se planifica la ascensión a esa montaña o el viaje a esa montaña o a esos senderos. Y si muchas veces vemos que las condiciones no son las adecuadas porque estamos cansados, porque el clima no acompaña, por lo que sea, o nuestro compañero está más cansado, o compañera de equipo o de grupo, pues nos damos la vuelta, pero no dejemos de disfrutar todo lo que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Que hay muchos paisajes que disfrutar, muchas veces que parar para tomar algo, para sacar una foto o para quedarte observando parte de la ladera, ¿no? O de un collado y quedarte allí porque te apetece y te sientes bien, ¿no? Que ya bastantes obligaciones tenemos en nuestro día a día, ¿no? Con objetivos y no sé qué, como para verlo también como un retazo de estos que si no llegas, vamos, pues no, ¿no? El reto ya es pasarlo bien y disfrutar. Creo que ese es el principal objetivo y siempre con seguridad. Y Sí, una experiencia dramática, ¿no? Porque, eh, claro, os disteis la vuelta, las otras personas continuaron y luego te tiene que quedar una sensación ahí como dura, ¿no? También de saber que esas otras personas con las que tú has podido intercambiar, pues aunque sea unas horas o unos días, pues les ha ocurrido lo que les ha ocurrido, ¿no? sí, sí.
bueno, igual eso ha sido lo más dramático que hemos vivido. La mayoría de Por eso. experiencias, la gran mayoría, han sido muy bonitas, pero claro, esas no venden en los periódicos y no salen. Exacto. Yo creo que en la montaña hay que decir la verdad, ¿no? Quiero decir que no se tiene por qué sentir una persona mal si no ha podido ser capaz de ascender una montaña o darse la vuelta, todo lo contrario. Creo que es valiente y sensato y honesto decir las cosas, que no pasa nada, o sea, no es una competición, es A una mí, forma de a vivir. mí, a mí me suelen preguntar a veces, oye, con todas las montañas que haces, ¿te has dado la vuelta alguna vez? Muchísimas veces. Y me Claro, preguntan y por los eso, por motivos. eso sigo subiendo, por eso sigo Sí, subiendo. y me preguntan los motivos y yo hay de todo, desde que o no me sentía preparado o qué sé yo. Y le digo, incluso he llegado a puntos donde estoy ahí como que, ay, qué pereza, mejor me quedo aquí. O sea, hasta eso es válido Está. también. Eso es, claro, eso es. Eh, por eso sigues subiendo montañas y por eso puedes llevar a personas, guiar a personas para que lo hagan, ¿no? Porque en unos momentos determinados, pues tú has tomado una decisión que para ti en ese momento era correcta y ya está, y no hay más. Muy interesante lo que has comentado. Sé que en la ponencia donde nos conocimos, hiciste un inciso a una experiencia en los Andes, en Argentina, que justo, no sé si recuerdo bien, habíais estado con unas personas también con diabetes. Sí, sí. Bueno, la verdad es que al trabajar con el tema de discapacidades visuales, muchas pues vienen por los tipos de diabetes y han perdido resto de visión o incluso la visión total. Y sí que es un tema bastante recurrente. Hay poca información al respecto y sí hay muchas dudas, ¿no? La idea era ir con personas que tenían diabetes, pero a última hora algunas dijeron que no, porque no se sentían, pues eso, no se sentían seguras porque no hay información del tema de personas con diabetes en alta montaña y así. Y por eso también fui a tu charla, porque dije, pues este es un referente y hay que aprovechar a ver qué. Sí, sí, sí. Ese es un tema muy, o sea, el tema de la diabetes es algo muy normal, o sea, hay muchas personas, mi padre tenía Muchas. diabetes y mi madre ahora la tiene también. Mi padre fue porque él era alcohólico y bueno, le pasó factura eso. Él falleció en el año 2019, pero falleció de una manera muy repentina. Aparentemente del susto que se llevó mi madre, pues también le produjo la diabetes. Y pues cuando mi padre lo tenía, recuerdo que fuimos a Guatemala precisamente a visitarlo y fuimos a subir un volcán, un volcán que hay ahí. Y bueno, me puse a leer ahí un poquito a ver qué opciones había. Pero bueno, mi padre también era ya mayor y ya sabes que no atienden de nada, van y van. Se dijo, no, yo llevo un par de bebidas de estas colas y es suficiente. Y así iba. Y claro, yo lo comentaba a la gente y también comenzamos a saber de muchas personas que tenían diabetes y solían hacer montaña, Sí, pero sí que no tienen los conocimientos o sea, van y cuando ya ven que están sufriendo demasiado, pues se dan la vuelta. Sí, pero nosotros sí, por eso me llamó la atención tu charla, porque vimos que pues hay maneras de hacerlo, ¿no? Hay claro. técnicas, hay consejos, hay cosas pues que también a mí me gustaría transmitir a las personas que conozco, pues para que se apunten. Mm. Hacer montaña con diabetes, al final es, yo siempre lo comento, ¿no? Tienes que entrenar, al igual que entrenas para ir a la montaña, tu parte física y mental, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo que también mentalmente tienes que estar fuerte para enfrentarte pues, un poquito a las adversidades, también esas bajadas de ánimo, de fuerzas. La diabetes también hay que entrenarla, ¿no? Entonces, cuando diagnostican a una persona con diabetes que ya hacía montaña, yo siempre el consejo que le doy, Cristian, es, ¿te acuerdas el primer monte que subiste es pequeñito, al lado de casa, cercano?
eh, donde empezaste a caminar, pues acércate primero a ese monte con tu diabetes recién diagnosticada para saber, ujú, para sentirte seguro y saber lo que tienes que hacer, aprender poquito a poco, ¿no? Y luego, y ujú, ya irás cogiendo altitud y ya irás caminando como antes. Y si una persona que no ha hecho nunca montaña, pero que de repente le apetece hacer montaña con diabetes, pues lógicamente que tendrá que primero conocer su diabetes en su día a día, en su, bueno, pues en su casa, en su trabajo, en su entorno más cercano y luego poco a poco irla adaptando a esos senderos, ¿no? Siempre les comento que ujú. tienen que ser autosuficientes, ser conscientes de que allí la ayuda llega muy tarde o casi Ya, es inaccesible, según en qué lugares, ¿no? No estamos hablando de Pirineos o el Pagasarri, ¿no? Estamos hablando de lugares ya, más lejanos y más inhóspitos. Entonces tienen que saber autogestionar muy bien, llevar el doble de medicación, muchísima alimentación, geles para solventar hipoglucemias, pero testarlos previamente y ujú, luego conocer cómo, asimismo, cómo su diabetes actúa en altitud y con esfuerzo físico. Es un ujú, entrenamiento total. ya. Sí, al final, pues como nosotros a todo no podemos llegar y esos conocimientos pues no los teníamos y por eso pues también han decidido no participar en esta alta montaña, pero sí, bueno, hacen regularmente montaña. Los vemos cada mes. Hay un grupo hay un grupo de una institución que nos contrata para hacerles actividades y varias personas tienen diabetes y van. ¿Ah? Comenzamos haciendo senderos pequeñitos, pero de vez en cuando les metemos alguna montañita. Sí, van Bien, súper a bien, gusto. Sí, bien. sí, sí. Bueno, Y yo pues yo siempre les encantada pico de ahí para participar. hacer más, pero bueno, eh, no es así, ¿verdad? No a todo el mundo no, les gusta ir a grandes montañas. Hay personas que prefieren las pequeñas, Claro, pero sí, entonces tampoco puedes obligar a nadie no, a, no, por a subir supuesto. un 8000. No, 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 por supuesto, no, no. Oye, cada uno donde se sienta cómodo y disfrute. Ya está. O Sí, sea, y sí, no es ni más ni menos, simplemente es su montaña, su altitud. Ya está. No, no sí, tenemos sí, por qué hacer todos lo mismo. No hay aburrimiento. Cada uno tiene su meta, ¿no? O lo que siente sí, en sí. sí. ¿Cuáles son las próximas actividades que tenéis programadas? Pues mira, a largo plazo no te puedo decir, tenemos muchos sueños. A, a mediado plazo casi tampoco. Bueno, a corto plazo sí. La verdad es que a partir de la pandemia, del confinamiento, el trabajo pues no nos ha faltado. Tenemos tantas actividades y que a veces se nos complicaba hacer una agenda anual, por ejemplo, que es la que nos exigen las federaciones. También como hay personas que se apuntan a todas, eh, de repente se apuntaban y se les olvidaba porque eran tantas actividades. Entonces hemos comenzado a planificar por trimestre. Ah, Y bien. de hecho, cuando lanzamos las agendas, muchas de las personas nos dicen, no, 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 mándamelo una semana antes para saber. Claro. Entonces, miramos como muy a corto plazo, sí, a largo plazo, pues tenemos algunos proyectos a hacer siempre aquí en Vizcaya y a largo plazo, pues ya te digo, tenemos muchos sueños. Lo de Argentina, por ejemplo, eso lo armamos en 3 meses, o sea, fue una super expedición del tipo de las antiguas, con exploración, con mucho trabajo autogestionado. Y te digo que lo armamos en 3 meses, pues fue no sé, nos llegó la invitación de que si quieren venir y no podíamos decir que no. Y digo, bueno, pues nos vamos y así lo comenzamos a armar. Eh, Algunas experiencias que hemos tenido también en otros países, como Marruecos, Armenia y así, hemos tenido poco tiempo para planificarlas porque no, al hacerlo de manera autogestionada, eh, no buscamos el financiamiento previo para ir. No sé si lo Ah, hacemos mal o bien, pero es como nos entra el deseo de hacer las cosas y bueno, vamos y ya está, y lo hacemos y ya está. Luego vemos cómo pagamos deudas y así, pero eh, a cosa contrario de estas expediciones grandes que nos venden, pues llevan
años de planificación, de buscar muchos recursos económicos y así. Y nosotros, pues la verdad es que sentimos que eso nos detiene un poco y pues vamos a veces por pues hacer las cosas a bajo costo, a nuestras maneras, pero también tenemos como más libertades, ¿no? Claro. Bueno, aquí Sí, tenemos rincones muy bonitos que explorar, montañas preciosas donde dejarnos perder y, y joyas muy cercanas, ¿no? Tanto las montañas del País Vasco como de otras comunidades, incluso de Pirineos, ¿no? Creo que ujú, tenemos una joya muy cercana y que nos podemos, vamos, cansar de, de, sí, sí, de- de recorrer, ¿no? sí. Yo me Nosotros imagino que habrás estado, dime, tenemos cierto problema también por el tema de muchas de las personas que, que salen con nosotros a la montaña, ya te he dicho, algunas viven en situación de calle. La mayoría de las personas que acompañan y guían son chicas que trabajan en temas del hogar, muchas veces de maneras muy precarizadas, que no tienen vacaciones, a veces están de internas y solo libran un día a la semana. Entonces eso también nos detiene un poco para hacer viajes así un poco más largos. Ir a Pirineos, por ejemplo, desde aquí, pues necesitarías como mínimo, para pasarlo medianamente bien, 3 días, 4 días. sí, Y, sí. y la mayoría de las personas que se apuntan no tienen ni siquiera eso. Entonces también por eso no solemos ir, o sea, todo lo que hacemos, incluso lo hacemos de manera cercana, utilizando transporte público para que también estas personas cuando quieran ir por su cuenta, pues sepan que tienen ese recurso, ¿no? Eh, sí, se nos complica bastante. Y cuando hemos salido a otros países o ahí mismo a Pirineos también, tenemos siempre ese problema que las personas voluntarias no se pueden no solo pagar el viaje, sino pues que no tienen los recursos tanto del tiempo y así. Bueno, y qué te cuento, si vamos a otro país, es que ni siquiera pueden salir del país por el tema de papeles, ¿no? Bueno, pueden salir, pero ya no pueden volver. Exacto. No, eso es un tema muy complicado, ¿no? Y Es tenemos que bastante conocer todas complicado. las realidades y adaptar las Sí, actividades en función de lo que todos podemos hacer, ¿no? Me parece una idea sí, muy buena la de poder darles la opción del transporte público, hacerles ver cómo pueden llegar cuando ellas quieran y que aquí cerca tenemos muchas actividades para hacer, ¿no? Muy bonitas, sí, de sí, verdad, sí. muy bonitas. No, no hace falta tampoco irse muy lejos. Ya, Eh, pero sí que a veces es un problema. Por ejemplo, cuando fuimos a Marruecos, pues es que las personas que más nos echan una mano, las que más conocimiento tenían, pues precisamente no podían viajar. De hecho, te estoy hablando de chicas que trabajan en temas del hogar, pero tienen perfiles con estudios pues, de medicina, o sea, con unos currículos impresionantes en sus países, pero a la hora de homologar aquí, pues no lo han podido hacer y pues han tenido que pues, buscarse la vida de otra manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando vamos al monte, nosotros decimos, bueno, es una chica que trabaja en temas del hogar, pero sabemos que es una persona que no solamente está acostumbrada al tema de cuidar a otra persona, sino que pues también tienen perfiles profesionales pues muy aptos para lo que Muy buscamos, ¿no? importantes y muy enfocados a precisamente acompañar a las personas que guiáis al monte, ¿no? Sí, de hecho, al principio creo que cometimos, bueno, no un error, sino que nos acercábamos a los clubes de montaña para buscar a voluntariado, mucho voluntariado, y dimos talleres, los invitábamos, y sí, la verdad es que todo el mundo se apunta, pero al final no se implica, o sea, sale una vez, se sacan la foto y ahí quedó. Entonces, lo de este otro colectivo que te comento fue de manera natural. Y un día se dijo, bueno, ¿y por qué no les damos los talleres a ellos a ver qué tal funciona? Y ha sido una maravilla. Las personas, muchas de las personas que no tienen, que viven en condiciones de calle, tienen una mentalidad de ayudar al otro
muy grande, bueno, por lo menos las que conocemos. Y cuando ven las herramientas, las sillas, estas adaptadas y todo, son las primeras en que dicen, yo quiero aprender a hacer eso. Y siempre vienen, dice, porque yo quiero ayudar a las personas que no pueden ir a la montaña. Y claro, estás hablando con una persona que sabes que esa noche no durmió bien porque estaba en la calle y no sé, tienes como muchos sentimientos encontrados, ¿no? No les puedes decir no, al contrario, que debo decir es que sí, pero también pues sabemos de sus situaciones, sabemos de que si llegan al monte con unas zapatillas de casa, no les podemos exigir que lleven botas y eso, pues manejar todo eso es inclusión, pero la inclusión total es muy complicada de que exista. La que nos venden no tiene nada de inclusión, pero la que intentamos hacer, se intenta hacer, pero es imposible alcanzarla en su totalidad. Sí. Mm. Claro, porque hay unos mínimos de seguridad y demás, ¿no? Pero me parece muy interesante lo que has comentado, ¿no? Que estas personas que duermen en la calle son las primeras en ofrecer su ayuda a aquellos que los necesitan y en aprender, ¿no? No, Mm. no diciendo qué pena que va en silla, sino cómo la ayudó a poder subir Sí, empujando de la silla. yo creo que también tiene que ver a veces con lo de las culturas. A mí me llamó mucho la atención que, bueno, por ejemplo, en mi país, en Guatemala, que se parece mucho al resto de Latinoamérica, el tema de la discapacidad se esconde mucho. La mayoría de personas están en casa, no suelen salir, así. Pero cuando alguna se anima a hacer algo, o sea, todo el mundo le echa una mano. Y subimos, no sé, el volcán más alto de ahí tiene 4.200 metros y hay personas con sillas de ruedas normales que lo han logrado subir con la ayuda de mucha gente. Hay hace poco, pues, una chica que antes había subido esa montaña, luego, pues, tuvo un accidente así y quedó con movilidad reducida, pues se le metió que quería hacer otra vez, pero no encontraba la manera de pasar un paso que hay que trepar y con las silla de ruedas, pues, era imposible. Incluso con una adaptada hubiera sido complicado. Pues un día dándole la vuelta y todo, porque pues a mí me suelen preguntar y yo pues, es que no sé cómo hacer y pensando, de repente vino el hermano de la chica y dice, ya lo tengo, vamos a fabricar una camilla con los palos que encontremos ahí y una sábana. Y me mandan las fotos, que cuando llegaron al paso, pues montan la camilla, suben el paso y siguen, como que sin nada. Bueno, eso aquí es impensable. Yo le cuento esto a la gente y no, pues dice, no, pues que aquí tiene que ser una silla homologada, que no sé qué, que no sé qué. Y luego, pues es que entre tantas homologaciones no se hace nada. Sí, y eso me llama mucho la atención Se nos va porque, el tiempo, se nos va el tiempo, ¿no, Cristian? Con sí, eso, se nos va el sí, tiempo, ¿no? bueno, Y no, es que es esto da para verdad, ¿no? hablar todo el No, tiempo. no, me refiero a eso, que con tanta homologación y tanta ley y tanto procedimiento se nos va el tiempo, ¿no? Y al final Ah, no, sí, no se hacen las sí, cosas. Eso me sí, sí. refiero, eso me Sí, y refiero. ahí, mira, a veces con la barra direccional, que es, ya te he dicho, que al final es un palo largo en el que puedes llevar a dos personas más. Y claro, algunas a veces hemos ido a la montaña y hay personas que lo conocían y dicen, oigan, pero su barra no es homologada. Digo, ¿pero qué es homologada? No, es que hay unas de aluminio, que no sé qué. Y digo, pues sí, tenemos, digo, pero va tanta gente hoy que traemos unas de madera, otras de plástico, que las hemos hecho nosotros, que nos han costado 2 euros, y la que tú dices cuesta 300, y hacemos exactamente lo mismo. Ah, es más, muchas personas a las que vamos al monte ni siquiera las usamos porque no hace falta usarlas, porque nos cogen del codo y ahí vamos y van contentos y van seguros y lo hacemos. Y a veces hay grupos que nos echan en cara eso, ¿no? ¿Cómo van a llamar adaptado eso si no usan una barra? Y, bueno, no sé, porque también hay lo que te digo, que como que a veces de tanta homologación queremos normalizar cosas, no sé, le digo yo, mira, el agua azucarada se ha inventado hace mucho tiempo, o sea, estas actividades se ha hecho toda la vida, todo el mundo las hace. De hecho, a mí me llamó mucho poderosamente la atención una
actividad de montaña que para mí tiene mucho que ver con lo que hacemos en Ibilki, en el tema que se trabajó personas con discapacidad, había personas inmigrantes de varios países en tema de cooperación, pues una actividad que se hicieron en el Kilimanjaro hace más de 60 años, que iban 9 personas ciegas de Tanzania, de Kenia y de Ruanda. Y fue Guay. todo un proyecto que duró varios meses, donde les enseñaban a las personas a manejar el equipo de ese entonces, ¿no? El de comunicación y todo eso. No fue, los vamos a subir a la montaña, no. Fue un proyecto donde pues les enseñaron a hacer fogatas, a armar tiendas, a hacer un montón de cosas. Y de hecho en Ruanda, en el Museo Nacional de Ruanda, están las botas de las personas, están en ¿En exposición ahí, las serio? botas que se... ¿En Sí, serio? una actividad que tiene 60 años, porque fue a finales de los años 60, más años. Y claro, eso fue hace tanto tiempo. Y hace poco pues salió una actividad que hicieron por aquí, y dice, la primera actividad inclusiva, pensando todavía ir al Kilimanjaro. Y luego, pero es que esto se ha hecho toda la vida, o sea, no sé, no sé, eso, que creo que el tema a veces ahora tiene más visibilidad, pero le están dando una visibilidad que no es tan real. Y en otras Entiendo. culturas se hacen las cosas de otra forma. También ponía un ejemplo hace poco de que con una silla adaptada de una rueda hicieron una ruta por el desierto. Y claro, para llevar esa silla en el desierto era complicado por la arena. Iban tirando de la silla casi, hay una foto ahí, que son como 8 personas. No solamente el que conduce, el que tira, sino más personas con cables y todo, llevando a la persona en el desierto. Maravilloso. Pero luego ves otra foto de las personas de ahí, que llega alguien en silla de ruedas y suben a la persona con silla de ruedas al camello y van en el desierto y ya está. O sea, creo que aquí, en el tema de las homologaciones y así, eh, nos privamos de hacer muchas cosas. A veces también como que nos meten miedos. Esta semana acabo de hablar con una asociación que nos decían que ellos hacían rutas muy suaves y así, pero que siempre han tenido la idea de hacer un Gorbea, por ejemplo. Y le digo, pues es que lo pueden hacer perfectamente. Decía, no, porque alguien vino y les dijo, no, porque necesitan un técnico especializado en no sé qué, unos seguros que no se los dan a cualquiera. Y le digo, pero ¿qué me estás hablando? O sea, eso, Sé por lo eso. que estás comentando, ¿no? Que quizá las trabas las encontramos encubiertas, ¿no? Con muchas normas y esas normas se han hecho escuchando a las personas que tienen esas patologías o no. Se han hecho escuchando a estas personas. ¿Quién ha hecho estas Claro, normas, ¿no? Es lo que nos tendríamos claro. que preguntar. Y que a veces las cosas son más sencillas y que nosotros mismos las queremos complicar, ¿no? No siempre, pero Ujú, muchas veces las queremos complicar o se quieren complicar. sí, Yo por lo menos desde lo que yo he podido vivir y lo que he podido entrevistar en el mundo que más conozco, que es la diabetes, ujú, en los colegios también hay mucha problemática, ¿no? Cuando un niño o una niña quiere ir a una excursión, como el resto de compañeros, cuando se quiere ir de intercambio, porque es lo que te comentaba antes, ¿no? Se habla mucho de inclusión, pero cuando llega el momento de la verdad, nadie se quiere hacer responsable de lo que le pueda pasar a ese ujú, menor, ¿no? Que no deja de ser un menor, que tiene una diabetes tipo 1, etcétera. El profesor es profesor, el colegio tiene unos protocolos cada uno diferente, ujú, se piden enfermeros, enfermeras, pero no hay en todos los sitios. eh, Al final tienen que ir los papás o las mamás o voluntarios de asociaciones. ¿Cómo afecta eso a ese menor, ¿no? Y hablo de diabetes ujú, porque es lo que más conozco, pero al final se puede extrapolar a toda la sociedad, ¿no? Creo que lo que nos falta entender como sociedad es que somos diferentes y no por ello tenemos derecho a menos aspiraciones o a menos sueños, ¿no? Que somos ujú, diferentes y cada uno con unas necesidades propias, pero que lo sí. ideal sería que pudiéramos entender y aprender de lo que necesitan los demás para poder ayudarnos.
y eso es una asignatura pendiente. Sí, mucho. Ahora, mira, ahora mismo se me venía un ejemplo de un grupo que quería hacer montaña. Yo les estaba dando, para hacer mis prácticas de técnico deportivo, pues se me ocurrió trabajar con personas sin hogar y les estaba pues dando talleres, hacíamos montaña y así. Y bueno, terminaron los talleres y ellos que pues que querían seguir haciendo. Y entonces pues armábamos cosas así. Y hubo una vez que me decían, oye, que queremos hacer una actividad que ya la hemos planteado ahí en el refugio donde solían dormir a veces, pero les han dicho que no. Y le digo, ¿y qué es? Y nada, pues hacer una travesía en los montes del Duranguesado durante 3 días en tales fechas. Y yo, pues, no le veo ningún problema, pues vamos. Claro, a mí me habían metido el tema de que hay que beber agua cada 20 minutos, hay que pues, comer y etcétera, etcétera. Y yo pues comencé a decirles eso, ¿no? Les veía que no bebían agua, veía que no comían nada y ya se los comencé a decir de que, oigan, que de verdad que no sé qué. Y dicen, no, 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 es que también el tema del idioma ahí nos jugó algunas pasadas que yo no entendía al final que ellos de verdad no querían comer ni beber agua. Y resultó que la fecha en que estábamos haciendo montaña era Ramadán. Entonces que ellos que querían hacer montaña en Ramadán. Y claro, yo ya estando ahí me di cuenta de eso y fue como, o sea, me dio la vuelta completamente todo. Digo, pero ahora, ¿cómo hago con esta gente aquí en Claro, la montaña? claro. Y bueno, pues me dice, bueno, de un principio otras personas les habían dicho que no. Yo les dije que sí porque no había entendido el tema, pero, pero ya estando ahí, pues le dimos un poquito la vuelta a la situación y lo que hicimos fue que caminábamos por la noche. Claro, en la noche pueden comer todo. Y caminábamos por la noche y un poquito en la mañana y luego pues ya descansamos, durmiendo ahí en la montaña todo el día y cuando ya pues iba a atardecer comenzamos a caminar. Entonces, pues, no sé, se resolvió de una manera tan sencilla como esta, ¿no? Eh, Es increíble. O sea, lo has solucionado. Pues nada, pues cuando esta gente pueda comer, caminamos y cuando no, claro. dormimos. Ya está. Y ahora, pues, bueno, cada año hemos estado haciendo montaña en Ramadán. Este no lo hemos hecho, igual porque ha estado lloviendo mucho, pero todavía tenemos un par de semanas. A ver. Bueno, pues Pero, mira, eso es algo que no lo había oído nunca, pero es curioso el dato y una forma muy fácil de solucionar, siempre y cuando se tengan frontales, ¿eh? sí, y en el Y bueno, grupo, te estoy diciendo que no todos eran musulmanes, ¿eh? De hecho, la mitad no lo era, pero tampoco nos íbamos a poner a comer ahí en medio de ellos, ¿no? Así que fuimos solidarios y, y entre todos hicimos esa parte. Pero claro, si eso se hubiera planteado en un club de monte, yo no. No. Hubieras preguntado eso en la federación, a quien sea, te han dicho que no. Y incluso yo igual hubiera dicho que no, ¿no? Yo ya me vi ahí en medio de la situación y había que solucionarlo, pero claro, no te queda otro remedio, Cristian, reconócelo. sí, sí. Bueno, pero lo pudisteis resolver, ellos disfrutaron de la montaña y tú, bueno, pues también adquiriste una experiencia nueva, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Seamos más abiertos, más empáticos, abramos a nuevas experiencias, abramos la mente y con ello yo creo que vamos a descubrir pues muchas cosas positivas, ¿no? Mm. Yo lo siento así, yo lo siento así y creo que es Sí. algo en lo que hay que trabajar mucho. Yo te iba a preguntar, ¿habéis dado ponencias en colegios, en icastolas, para dar visibilidad sobre esta realidad? En, en el colegio de mis hijos sí, porque pues me conocen. Sí que hemos intentado hablar en otros sitios, pero bueno, por lo menos yo tengo el problema de que no sé euskera y no suelen pedir en euskera. Ah, vale, En el sí, grupo sí que claro. hay personas que hablan en euskera, pero no se animan a dar charlas. Entonces, ha chocado ahí un poco. En el colegio donde están mis hijos, de hecho, me han pedido que dé euskera, pues que nadie más va. Entonces me dice, bueno, puedes venir y hacen una excepción. Sí. Bueno, Sí, pues entrar en el mundo de lo que es la educación
es un poco complicado. Tienen tantas actividades Ya, y sí, es difícil. Te digo porque mi esposa también trabaja en temas de educación ambiental y así, y suelen trabajar con colegios y les cuesta mucho que den los espacios. ¿Sí? ya. Que Pues nos fíjate que a mí me encantaría. parece que debería de ser una asignatura obligatoria casi. O sea, me refiero a este tipo de ponencias, contar a los chavales esta realidad o diferentes realidades, creo que sería muy importante y algo que Sí. ganaríamos todos. Mira, con el colegio donde van ellos, hemos hecho algunas excursiones y pues las charlas que les he dado, que han sido una al año, pero todo el mundo sabe, a veces se acercan niños y me preguntan así de la nada, oye, pero ¿cómo es el ciego para ver la roca cuando lo llevas a la montaña? Y bueno, pues siempre hay como que ese tema, saben a lo que me dedico y lo tienen interiorizado. Mis hijos a veces vamos al monte y ven a alguien que tiene que no tiene una habilidad suficiente para hacer lo que está haciendo todo el mundo y son los primeros que se acercan y agarran una rama y dicen, "Ah, cógete la rama, ya te llevo yo". Pero lo tienen interiorizado y Claro. por eso mismo, porque lo hacemos también como, o sea, todo el mundo tiene derecho a saber esto, ¿no? De que hay herramientas, de que se puede incluir a todo el mundo. Y no sé, son experiencias, eh, incluir a todo el mundo, es que de verdad te crea tanta riqueza, eh, no solo cultural, sino de la visión de cómo puedes ver tu entorno. Eh, no sé, es lo que te comentaba, ¿no? Nuestra idea de ver la montaña es así. Aquí es asá, pero también es aquí. Y al final hay una amalgama gigante de formas de ver la montaña que, pues teniendo un poquito de paciencia y mente abierta, pues pueden coincidir perfectamente. Nosotros tenemos una frase ahí que solemos usar, que en la montaña caben todas las personas. Ella es la que va a decidir la montaña, pero lógicamente que sea la montaña y no nosotros, ¿no? Nosotras los que pongamos las barreras, Sí, sí, sí. que a Pues sí, veces pues somos te invito nosotros mismos los alguna que vez ponemos a... las barreras. Sí, sí, sí. Es que para todo, ¿eh? Para todo. Por ejemplo, el tema de la comida a veces es muy curioso porque eh, nos ha tocado subir montañas y claro, viene una chica de aquí, yo he hecho tortilla de patata. Bueno, hay unos que ya sabemos que llevan tortilla de patata que les queda de maravilla y en el monte sabe mejor todavía. Y pues saca la tortilla de patata. Y de repente viene otro y dice, "Ah, pues yo traje unas pastitas de mi pueblo de Filipinas o qué sé yo", y saca. Y nos ha pasado incluso en una cumbre, viene un chico y dice, pues yo también traigo algo y saca una estufa de camping, no de las de montaña, ¿no? De las de camping cuadradas grandes, saca una tetera y se pone a hacer un té bereber y reparte vasitos de cristal ahí en medio de la cumbre. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué Y nivel! sí, sí, y luego pues comentando, decía, no, es que ahí todo el mundo lo hace, ¿no? Es como ahora en Argentina, fuimos y tomando mate todo el rato, en la cumbre tomando un mate, y no sé, es como aquí el pan con chorizo, ¿no? Pues ellos lo ven de otra manera y compartir todo eso es que de verdad que te quedan experiencias súper bonitas. Sí, A seguirlo, a seguir haciéndolo, a seguir compartiendo, a seguir haciendo esta labor tan importante y tan chula, porque a mí me emociona mucho que existan este tipo de actividades. Yo no sé si quieres añadir alguna cosa más, Cristian, algo que nos quieras decir, algo que se me haya quedado a mí en el tintero. quisiera decir miles de cosas. No, pues otra vez recalcar eso de que nuestro mayor interés es desdramatizar el tema de la montaña y del tema de la discapacidad, que es lo mismo. Esto se ha hecho toda la vida, se puede hacer, es totalmente compatible con cualquier edad, condición física y etcétera, pero sí que hay que poner un poquito de nuestra parte, ¿no? Si a mí me gusta correr en la Ajá. montaña, pues tengo que desacelerar pues para ponerme en la condición de la otra persona, si queremos hacer algo en conjunto. Sí.
Me parece fácil. ¿Dónde se puede poner en contacto la gente con vosotros si escuchan esta tertulia y les interesa animarse a participar con vosotros? Bueno, tenemos la página un poco desactualizada, por cierto, pero bueno, ahí están los contactos. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, nos pueden buscar como Ibilki o Ibilki Gecho, cualquiera de las dos. Eh, pues ahí nos pueden escribir y ya pues tenemos un grupo de WhatsApp donde solemos poner las agendas, como te decía, trimestralmente, incluso a veces una semana de antelación, pero es que tenemos tantas actividades a veces que no nos da tiempo y pues a través de eso se va enterando las personas, ¿sí? Y eso, muchas Pues perfecto. nos escriben y nos preguntan cosas, dice, oye, pues yo puedo participar porque tengo esto y esto, yo digo, perfectamente, y si no, pues ya buscamos la manera de que participes, ¿no? Si no, ya buscan el camino, la forma para que puedas hacerlo. Cristian, muchísimas gracias por haberte apuntado a esta entrevista, por haber aceptado mi propuesta. Gracias, por supuesto, por asistir a la ponencia en Verango. Espero de verdad de corazón poder hacer cosas juntos. Seguramente te volveré a invitar para que nos cuentes más experiencias y más proyectos y a seguir peleando, que es lo que nos queda, seguir luchando Sí, porque sí, todos tengamos cabida. sí, ya te digo que nosotros tenemos una batalla en cada salida como mínimo. No sé si vamos a ganar la Pues guerra, pero ahí vamos, peleando, peleando. ahí vamos a batallar. Quizá la guerra no, pero lo vamos a batallar. Ruido vamos a hacer para que nos escuchen, ¿eh? Eso por lo menos, eso mínimo. Muy bien, pues muchísimas Darte las gracias por el gracias espacio. A ti, a muchísimas ti. gracias. Cuídate mucho y a todos los demás. Os invito a suscribiros al canal de YouTube Susana Lago para seguir escuchando estas historias que merecen ser contadas y que merecen ser escuchadas. Os invito también a entrar en libros.com para haceros con el libro de los sueños no tiene encima, donde se narran muchas de las historias de muchas montañas, algunas que hemos mencionado y algunas otras que no, pero sobre todo donde se cuenta una experiencia personal de alguien que es diagnosticado en diabetes con 11 años. Y lo dicho, cuidaros mucho y cuidar a los demás, sonriendo. Un abrazo. Adiós.